Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Faguaga, soy ejecutivo de soporte de TI en Open System Technology. Y el día de hoy les voy a presentar un webinar que tengo preparado para todos ustedes y que estoy muy emocionado de compartir. Muchas gracias por estar aquí conmigo, amigos, colaboradores, socios. Y el tema con el que vamos a estar tratando el día de hoy, el webinar que vamos a estar viendo el día de hoy, es el siguiente. Vamos a aprender a cómo dominar nuestro centro de operaciones, ¿ok? Vamos a pasar de la saturación a la productividad total. ¿Y cuál es ese centro de operaciones que seguramente todos ustedes conocen, ya lo están viendo aquí en la portada? Pues bueno, ese centro de operaciones es con el que nosotros trabajamos día a día. Ese centro de operaciones es Outlook, ¿ok? Como bien les dije, vamos a aprender a cómo pasar de la saturación a la productividad total. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues para eso he organizado 4 módulos en esta presentación, ¿ok? Vamos a estar tratando 4 módulos principales en la presentación. Primero, vamos a aprender los fundamentos y a navegar inteligentemente por esa interfaz. Posteriormente, vamos a ver la estructura y orden. Vamos a aprender a crear y a usar nuestras carpetas y a darle una jerarquía completa a esas carpetas. Posteriormente, vamos a pasar a la automatización. Vamos a dejar que Outlook trabaje por nosotros. Vamos a enseñarle a Outlook que haga lo que nosotros le pidamos sin que nosotros estemos preocupados de estar moviendo las cosas manualmente. Y por último, nuestro cuarto módulo es la comunicación estratégica. Vamos a aprender a programar envíos y también a programar mensajes en caso de que nosotros estemos ausentes. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, sin nada más que decir, vamos de lleno con nuestra presentación. Mi primer módulo, el primer módulo que preparé para todos ustedes, son los fundamentos y el funcionamiento general de nuestra plataforma, ¿ok? Vamos a aprender a cómo se domina la interfaz, vamos a aprender a hacer una búsqueda avanzada y aplicarle filtros a esa búsqueda, y por último, vamos a aprender a categorizar y a darle banderas de seguimiento a nuestros correos. Todo esto con el afán de darle un orden a nuestro centro de operaciones, ¿ok? A que se vea ordenado, a que nosotros sepamos en dónde están guardadas las cosas, ¿ok? O en dónde están ordenadas nuestras cosas. ¿Perfecto? Si les es posible abrir Outlook, acompañarme en este proceso, estaría increíble. Si no, no se preocupen con que ustedes pongan atención a esta presentación. Se va a estar grabando. Vamos a estar grabando la presentación para que posteriormente ustedes la puedan ver, ¿ok? Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro centro de operaciones, Outlook. Ok, aquí lo tenemos, nuestro querido Outlook. Bueno, vamos a empezar con la interfaz, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros vemos al abrir nuestra interfaz? ¿Ok? Si les parece bien, voy a empezar de izquierda a derecha para que juntos descubramos qué es lo que tiene esta interfaz de Outlook, ¿ok? En la parte izquierda, de arriba hacia abajo, podemos ver que tenemos un sinfín de aplicaciones, ¿ok? Y cada una de ellas cumple una operación fundamental, ¿ok? Actualmente Outlook no es simplemente un lugar en el que tú puedes enviar y recibir correos. No, no, no. Outlook ahorita ya va mucho más allá de eso, ¿ok? Ahorita Outlook está convertido en un hub completamente, ¿no? Un hub con aplicaciones, un hub con muchos funcionamientos y no es solamente dedicado a enviar correos y a enviar respuestas. Ajá. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a ver las aplicaciones que tenemos de nuestro lado izquierdo, que es el panel que tenemos aquí. Podemos acceder a nuestro calendario, podemos acceder a un chat con Copilot, podemos ver los contactos que nosotros tenemos, podemos ver los grupos a los que nosotros pertenecemos. Tenemos la aplicación de Microsoft To Do, que es una aplicación muy útil si somos propensos a que se nos olviden las cosas o queremos recibir recordatorios de tareas que tenemos por hacer. De ahí viene su nombre, To Do, por hacer. Podemos usar esta aplicación, ¿ok? Muy interesante, muy eficaz para aquellos que les cuesta a veces recordar alguna tarea o quieren llevar un orden de cosas que ya hicieron o que tienen que hacer. Esta es la aplicación para ustedes. Tenemos la parte de boletines. Si su empresa así lo necesita o así lo requiere, ustedes pueden ver las noticias que publican. Ajá. Para eso sirve la parte de boletines. Posteriormente tenemos aquí la aplicación de Org Explorer, que si yo doy clic en Org Explorer, vamos a ver un panorama completo de las personas que trabajan en mi organización, ¿no? Y qué rol tienen en esa organización. Es prácticamente un organigrama, ¿ok? También podemos nosotros acceder a OneDrive
desde aquí, desde nuestro Outlook, ver todos nuestros archivos, incluso ver, podemos acceder rápidamente a los grupos a los que nosotros pertenecemos en Teams. Ajá, tenemos el acceso completo a la plataforma de OneDrive desde Outlook. Y por último tenemos Microsoft Loop, el cual es una plataforma también muy, muy interesante y de la cual también podría salir otro webinar, si así lo desean, si así les gustaría, porque es una plataforma muy, muy interesante que nos ayuda sobre todo a la colaboración, ¿ok? Es una herramienta de colaboración en vivo, ¿ok? Pero ese pues, es tema para otro webinar a lo mejor. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente en Outlook, así que vamos a regresar a nuestro correo. ¿Ok? Y con eso cerramos la parte de la izquierda. Obviamente podemos agregar muchas más aplicaciones si así ustedes lo desean. Pueden agregar muchas, muchas más aplicaciones que funcionan dentro de Outlook. Como bien les dije, Outlook ya no nada más es un sitio de enviar y recibir correos, sino es un hub completo con muchas funcionalidades y muchas aplicaciones a las que ustedes pueden acceder. ¿Ok? Continuando con la vista. Perfecto. Tenemos de este lado nuestras carpetas, ¿no? Las carpetas que nosotros creemos, las carpetas que nosotros deseamos tener, nuestras carpetas de eliminados, nuestro archivo, la bandeja de entrada, borradores, todo lo tenemos de este lado, ¿ok? Y arriba tenemos un panel con 4 opciones: archivo, inicio, vista y ayuda, ¿ok? Vamos a darle clic en la parte de archivo y podemos ver cómo se despliega un pequeño menú de opciones en el cual nosotros tenemos la posibilidad de administrar la configuración de nuestra cuenta de Outlook. Podemos también nosotros, si le damos clic en un correo, podemos nosotros guardar ese correo con estos distintos tipos de formatos. Podemos imprimir ese correo, incluso podemos abrir y exportar documentos hacia ese correo. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite hacer esta parte de aquí. Más abajo tenemos la parte de configuración, ajá, que vamos a estar usando un poquito más adelante, ¿ok? Tenemos la parte de acerca de Outlook, que nos da información sobre nuestra aplicación de Outlook. Y por último, podemos cerrar la aplicación también desde aquí. No solo desde aquí, también podemos cerrar nuestra aplicación desde aquí, ¿ok? Tenemos la parte de vista, ¿ok? Bueno, la parte de inicio, que es la que nosotros vemos cuando abrimos Outlook, donde podemos enviar un correo, donde podemos eliminar, ¿no? Donde tenemos toda esta tira de opciones. No me voy a detener en cada una de ellas, porque más posteriormente vamos a estar viendo para qué sirven estos tipos de aquí, porque es lo mismo que si yo doy un clic derecho sobre un correo, me aparece esta misma barrita de herramientas, ¿ok? Y pues bueno, este de inicio es cuando tú abres esta aplicación. Esto es lo que tú vas a ver, ¿vale? Luego tenemos la parte de vista. Aquí nosotros podemos personalizar, podemos nosotros personalizar nuestro Outlook, ¿ok? Si nosotros queremos que los mensajes se aparezcan como conversaciones, como lista de mensajes, como un panel de lectura, nosotros lo podemos cambiar desde aquí. Podemos mostrar un texto de vista previa o incluso podemos ocultar, ¿no? Que simplemente me diga quién me envió el correo, y si no queremos que nadie más vea qué tengo yo ahí, podemos ocultarlo sin ningún problema. Ajá. Podemos darle zoom a nuestra aplicación en caso de que nos guste que se vea un poquito más grande, un poquito más chica esta aplicación. Lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ok? Tenemos el panel. Si queremos que nuestro panel de lectura ya sea claro, ajá, o sea oscuro, lo podemos cambiar desde aquí. ¿Ok? Tenemos la parte de sincronizar, en la cual nosotros podemos darle clic aquí o incluso presionar la tecla F9, que nos va a ayudar a refreshear, ¿no? En caso de que no te llegue un correo, que te digan, oye, ya te envié un correo, y tú le digas, pues bueno, es que no lo veo, no sé dónde está, no me ha llegado. Bueno, lo que tú tienes que hacer es darle clic aquí en sincronizar, y eso te ayuda como a recargar, ¿no? Tu bandeja de entrada, que se sincronicen los elementos que tú has enviado y hayas recibido. Lo puedes hacer desde aquí en la parte de sincronizar, ¿ok? También podemos darle un diseño a nuestro panel de lateral, a nuestro panel de lectura de aquí. Nosotros le podemos dar un diseño también a nuestra cinta de opciones, a nuestro panel de lectura, incluso a el panel de mi día. Lo podemos mostrar. Ajá, podemos mostrar aquí un pequeño calendario con las cosas que tenemos que hacer, por hacer, ¿no? El día de hoy, el día de mañana, lo podemos ver desde aquí. Y si no nos gusta que se vea así y se ve muy, no sé, no te gusta cómo se ve así, pues lo puedes ocultar muy fácil desde acá, ¿vale? También nosotros podemos editar nuestro panel de carpetas que estamos viendo por acá. Ajá. Nuestro panel de carpetas que tenemos por acá. ¿Ok? Podemos ocultar nuestros favoritos, desanclar los favoritos, podemos ordenar nuestras carpetas que sean de la A a la Z, ajá, o
podemos darle un orden de carpeta personalizada en el cual nosotros pues simplemente podemos arrastrar nuestras carpetas y la podemos organizar a como nosotros queramos. Más adelante les voy a enseñar a cómo hacer que una carpeta siempre aparezca hasta arriba sin importar qué, ¿ok? Pero eso viene en nuestro siguiente módulo. Ahorita simplemente estamos descubriendo qué hay en la interfaz, estamos viendo juntos qué son esas opciones que muchas veces nosotros le damos clic y al ver tantas cosas, pues vimos, no, pues no me interesa o no tengo las ganas de estar viendo para qué es, pues bueno, para eso es este módulo, ¿no? Para que sepamos para qué sirven cada una de estas cosas que pues a lo mejor y parece poquito, pero, o sea, es importante, ¿no? Que lo tengamos presente porque así nosotros podemos darle el diseño que más nos guste a nuestra plataforma, ¿ok? Y la densidad de los correos, ¿no? Podemos hacer que se vean muchos correos aquí o que se vean pues la letra mediana o incluso que nosotros podamos hacer que aparezca la foto de perfil de la persona que me envió el siguiente correo, ¿no? Y por último, tenemos la pestaña de ayuda, en la cual nosotros podemos obtener ayuda, ajá. En caso de que tengamos algún inconveniente con nuestro Outlook, lo podemos hacer desde aquí, en el panel de ayuda. Podemos recibir nosotros recomendaciones, ¿no? Son sugerencias que nos da Microsoft para que el funcionamiento de nuestra plataforma sea el más óptimo, ajá. O incluso si tienes alguna duda específica, aquí lo puedes resolver. Podemos nosotros recibir soporte técnico, ajá, si les damos clic aquí en soporte técnico y tenemos algún problema muy específico y que alguna de estas dos opciones no nos lo pudo resolver, nosotros nos podemos poner en contacto con Microsoft para que nos resuelva el problema que tengamos. Incluso nosotros también podemos dejarle comentarios a Microsoft sobre si hay alguna función que les interesaría hacer, no sé, por ejemplo, que Outlook tenga algo que Outlook tenga algo que Google no tiene, ¿no? O que Google tiene algo que Outlook no tiene. Lo podemos dejar aquí en esta cajita de comentarios. Podemos darle nosotros retroalimentación a Microsoft sobre la plataforma que estamos usando. También tenemos la parte de obtener diagnósticos en la cual es más para la gente de TI que nos ayuda a ver cómo está funcionando, ajá, nuestra plataforma, nuestro Outlook. Y por último, nosotros, en caso de que no nos sentamos a gusto con el nuevo Outlook, porque yo ahorita estoy usando el nuevo Outlook, el que me permite hacer todo esto, en caso de que nosotros no nos convenzamos de que el nuevo Outlook es para nosotros o de que no nos guste cómo se ve y estamos más acostumbrados al Outlook clásico, pues bueno, nosotros podemos hacerlo desde aquí. ¿Ok? Perfecto. Bueno, esa es nuestra interfaz en sí. Ya sabemos para qué sirve esta parte de aquí, ya sabemos que aquí tenemos nuestras bandejas, ajá, y ya sabemos que aquí también nosotros podemos tener un gran panel de opciones para personalizar y obtener ayuda sobre nuestra plataforma. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar a usar esta barrita de aquí. Esta barrita que tengo aquí yo arriba, vamos a aprender a cómo se usa, cómo podemos hacer una búsqueda inteligente nosotros. ¿Ok? Bueno. En esta ocasión, yo voy a estar usando como ejemplo el correo de Giovanni. Giovanni es mi jefe directo, y es con el que más tengo comunicación, ¿ok? Y es con el que más ahorita nos va a servir porque con él me envío documentos, conversaciones por Teams, ¿no? Correos que son únicamente para mí, y ahorita vamos a aprender a cómo se hace eso, ¿ok? Entonces nosotros podemos buscar, ajá, el nombre de la persona que nos haya enviado un correo. Y no solamente el nombre, ¿eh? O sea, nosotros podemos también buscar una palabra en específico, un documento, algo que haya habido en el asunto que nosotros nos acordemos, lo podemos buscar sin ningún problema. Yo ahorita estoy buscando el nombre de Gio porque es con el que más tengo comunicación por correo, ¿ok? Y entonces, importante, aquí es algo muy, muy importante. Mi recomendación personal es que lo dejen en todas las carpetas. ¿Por qué? Porque esto hace una búsqueda general, ¿no? Hace que busque en todas las carpetas que yo tengo, en todo lo que sea que me haya mandado Gio, hace esa búsqueda en general, ¿no? Si no quieren que haga la búsqueda en general y ustedes saben que el correo que te enviaron está en una carpeta en específico, pero esa carpeta está muy llena, nosotros también podemos hacer ese filtro por búsqueda de carpetas, ¿no? Por carpeta actual, podemos buscar por subcarpetas o en mi bandeja de favoritos, por bandeja de entrada, elementos enviados, o sea, todo lo que tenga yo aquí, puedo hacer ese filtro de búsqueda, ¿ok? Y bueno, una vez que ya tengo el nombre de esa persona, vamos a darle en Enter, ¿ok? Y como pueden ver, me arroja una búsqueda de todos los correos que Gio me ha mandado, ¿ok? Ya sea con archivos adjuntos, ya sea donde me haya mencionado, donde simplemente sea alguna tarea por hacer,
¿no? Todos esos correos me los va a arrojar. ¿Por qué? Porque está aquí la opción marcada de todo. Ajá. Haz una búsqueda general nuevamente, ¿no? Y en todas las carpetas, importante esto también, ¿no? Haz una búsqueda general. Pero si yo no quiero que haga una búsqueda general y quiero que específicamente me arroje algún correo que Gio me haya mandado a mí, pues doy clic en la parte de correo, ¿ok? Y ya únicamente me arroja los correos que él me haya mandado, sea donde me haya mencionado, donde haya algún archivo adjunto, donde sea alguna tarea, lo podemos buscar únicamente por correo. También nosotros podemos hacer búsqueda de chats, ¿ok? Podemos acceder a Microsoft Teams desde Outlook, ¿ok? Como pueden ver, me arroja todos los chats que él o todos los mensajes que Gio me haya mandado por Teams, ¿ok? Y podemos entrar a ello. ¿Ok? Aquí en la parte de abrir en Teams podemos acceder específicamente a ese mensaje en Teams. Ahora, también nosotros podemos hacer una búsqueda de archivos que Gio haya subido a OneDrive o que Gio me haya enviado a mí. Podemos hacer únicamente la búsqueda de archivos. Así que si en algún momento ustedes dicen, bueno, yo recuerdo que Gio me mandó un archivo, ¿no? Con la palabra, por ejemplo, por aquí, ThinkPad, yo puedo hacer esa búsqueda de ese archivo colocando el nombre de Gio y la palabra ThinkPad y ajustándolo aquí en la parte de archivos. O y por último tenemos la parte de personas, ¿no? Si en nuestra organización existen muchas más personas que se llaman Giovanni o muchas más personas que tienen el mismo nombre, podemos hacer ese filtro por búsqueda de personas. Y nos despliega aquí un pequeño menú en el cual nosotros podemos hacer una videollamada con él o una llamada de audio. Podemos también nosotros enviarle un correo desde aquí, podemos acceder rápidamente a un chat y podemos agregarlo a la parte de contactos, podemos agregarlo a favoritos o podemos enviarle comentarios sobre su tarjeta de perfil, ¿ok? Tenemos la parte de contacto, ¿no? Que nos arroja cuál es su correo, cómo nos podemos poner en contacto con él mediante chat, la empresa en donde trabaja, su puesto y el departamento en el donde él está laborando. ¿Ok? Podemos ver también la parte de organización, ¿no? Las personas con las que nosotros estamos trabajando, también podemos acceder a ese organigrama desde aquí. Podemos incluso ver los archivos, mensajes que él me haya enviado, incluso mensajes y también correos. Y si esa persona tiene activado su perfil de LinkedIn o tiene vinculado su perfil de LinkedIn aquí, nosotros podemos acceder a él. ¿Ok? Y eso no es todo en la parte de búsqueda avanzada. ¿Ok? Yo voy ahorita a dar clic aquí y como pueden ver, me falta explicarles estas partes de aquí. ¿Para qué sirven cada uno? ¿Ok? Estos son filtros extra que nos da Outlook para buscar. ¿Ok? Podemos nosotros únicamente filtrar por todos los correos en los que Gio me haya enviado únicamente un archivo adjunto, ¿ok? Así ya no tengo que yo estar buscando donde entre todos los correos, sea con archivo o sin archivo, o donde haya etiquetado a otras personas. Bueno, pues aquí, si yo le doy clic aquí en Tiene datos adjuntos, puedo ver los correos donde él me haya mandado únicamente un archivo. También puedo yo ver los correos que no haya leído. Muchas veces se nos pasa, es normal, entre tantos correos, pues el leer algún correo, ¿no? Y aplicando este filtro de aquí, podemos nosotros acceder o nos va a arrojar la búsqueda de todos los correos que no haya leído yo de Gio, ¿ok? También tenemos la parte donde aparece un arroba. Esto significa que en el correo, en el cuerpo del correo, yo estoy mencionado, ¿ok? Eso significa esta parte de aquí. De me menciona significa que en el cuerpo del correo aparezco yo mencionado aquí. Como pueden ver, aparezco yo mencionado y me arroja ese filtro de búsquedas donde yo estoy pues únicamente mencionado y no hay nada más. ¿Ok? También los correos que yo haya marcado, que sean importantes, ahorita vamos a ir a eso, no se preocupen, los va a arrojar aquí también. Y por último, tenemos otras dos opciones, las cuales si yo le doy una importancia a mi correo, me va a arrojar aquí los que tengan importancia alta. Y por último, también tenemos los que sean únicamente para mí, ¿no? Donde no haya más personas etiquetadas, donde a lo mejor, pues que sean donde esté yo, no, aquí, va a aparecer aquí ese filtro de búsqueda, ¿ok? Eso significa el para mí. ¿Ok? Y con eso cerramos la parte de filtros y búsqueda avanzada. Ahora ya sabemos cómo podemos aplicar un filtro de búsqueda para que la búsqueda pues, sea mucho más eficiente, mucho más eficaz y no tengamos que estar viendo y buscando entre todos los correos. Ajá.
y nos aparezca específicamente el que nosotros queramos. Una cosa muy importante que se me estaba olvidando decirles es que yo puedo hacer una combinación de filtros. Ajá. Por ejemplo, yo puedo ponerle que tiene datos adjuntos y que sean para mí y me va a arrojar esos correos, ¿no? O que simplemente estén marcados y que tengan datos adjuntos, ¿no? Yo puedo hacer la combinación de todos estos sin ningún problema. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, con eso cerramos la parte de búsqueda avanzada. Y por último, la parte que me falta del módulo 1 es la categorización de los mensajes. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, yo tengo aquí un correo y digo, bueno, este correo es importante. ¿Cómo hago para marcarlo y que no se me olvide o que sé que ese correo lo tengo que resolver a la brevedad o es un correo importante, ¿no? ¿Cómo voy a lograr yo hacer eso? Muy fácil. Vamos a darle clic derecho sobre mi correo y como les dije al principio de la presentación, vamos a tener un menú de opciones en el cual nos va a aparecer que podemos responder a todos, pero la parte que me interesa a mí que conozcamos son estas dos de aquí, ¿ok? Categorizar y marcar, ¿ok? En la parte de categorizar, si yo doy clic en categorizar, puedo categorizar mis correos por colores, ¿no? Amarillo, azul, naranja, púrpura, rojo o verde. O, si así lo deseo, agregar una nueva categoría que sé específicamente que es para esos correos, ¿ok? Si ya tengo un proyecto importante con una sola empresa y yo quiero que esos correos se categoricen como rojo, lo puedo hacer aquí, ¿ok? O que sean únicamente correos de la empresa y lo quiero hacer que sean categoría azul, bueno, pues le puedo dar un colorcito a mi correo. Va a aparecer de la siguiente manera. Ajá. Te va a avisar aquí de qué categoría es ese correo, ¿ok? Y también tengo la parte de marcar, ¿ok? Este también es muy importante porque nos hace recordatorios para cuándo es ese correo, ¿no? Si yo recibo un correo de mi jefe diciendo, oye, necesito que hagas esta tarea para el día de mañana, pues bueno, yo voy a marcar ese correo para el día de mañana o para que sea, te dan un lapso de una semana o para la próxima semana o simplemente lo quieres dejar marcado, tú das clic aquí en sin fecha y va a aparecer la marca de la siguiente manera, ¿ok? Lo voy a marcar aquí para hoy y me va a aparecer esa pequeña banderita que tengo por ahí, ¿ok? Y como pueden ver, me aparece aquí, ¿no? Marcado y comienza el 19 del 02 y finaliza el 19 del 02. Esto nos quiere decir que este correo es exclusivamente para hoy, ¿no? Es importante que lo resuelva el día de hoy, ¿ok? O puedo darle una fecha, un límite de tiempo, como ya bien les dije, para mañana, para esta semana, para la próxima semana o personalizado. Incluso puedo hacerle un recordatorio para que aparezca en mi calendario. Ajá, dándole clic en agregar recordatorio, va a aparecer en mi calendario ese correo, ¿no? Con la fecha de entrega, el lapso de entrega va a aparecer en mi calendario. Y una vez que yo ya haya completado esa tarea, lo puedo marcar como completado también. Va a aparecer una flechita que significa que ese correo está completado. ¿Ok? Y me aparece aquí. Completado el 19 del 02 del 2026. ¿Ok? Y bueno, con eso cerramos la parte de fundamentos de navegación y navegación inteligente, ¿ok? Ya sabemos cómo dominar nuestra interfaz, ya también sabemos cómo aplicar una búsqueda avanzada y filtros, y también ya sabemos cómo categorizar y darle una bandera de seguimiento a mis correos, ¿ok? Y ahora podemos pasar al segundo módulo. Vamos a aprender a cómo hacer una organización estructural de nuestras carpetas, ¿no? Cómo vamos a crear una jerarquía eficiente de nuestras carpetas. Vamos a también aprender a diferenciar entre archivar y eliminar botones similares, pero que no tienen la misma función, ¿ok? Y también le vamos a dar una gestión visual a nuestra bandeja de entrada, ¿ok? Vamos a pasar nuevamente a nuestro querido Outlook, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar a crear una jerarquía de carpetas. ¿Cómo voy a lograr yo hacer esa jerarquía de carpetas? Muy sencillo, con números. ¿Mm? Van a preguntar, ¿pero cómo con números? Bueno, vamos a crear nosotros una carpeta, vamos a darle crear carpeta, ¿ok? Y aquí es donde entra la parte importante para darle una jerarquía a los números, ¿ok? Obviamente el 1 siempre va a ir antes del 9, ¿están de acuerdo? Entonces, si yo creo una carpeta, con el número 01, vamos a darle un nombre, prueba. Ujú. Esa carpeta automáticamente me va a aparecer hasta arriba. ¿Por qué es esto? Precisamente por la jerarquía de los números, ¿ok? Si yo posteriormente creo una carpeta con el 09 y le doy prueba 2, ese nombre me va a aparecer arriba o abajo de prueba. Obviamente
me va a aparecer abajo de prueba de la primera prueba. ¿Por qué? Porque obviamente el 1 va antes del 9, ¿ok? Y si yo creo una carpeta con el número 05, naturalmente esa carpeta me va a aparecer entre las dos carpetas, entre la carpeta 1 y la carpeta 9. ¿Por qué? Porque el 5 va después del 1, pero antes del 9. ¿Están de acuerdo? Y listo. Me aparece aquí mi carpeta. Ahorita se crearon más carpetas, no se preocupen, las podemos eliminar, pero esa carpeta ya está entre el 1 y el 9, ¿ok? Así es como nosotros logramos tener una jerarquía en nuestras carpetas. Si queremos que una carpeta aparezca hasta arriba siempre, vamos a darle el número 01 y así sucesivamente, 02, 03, 04, 05. Vamos a lograr crearle una jerarquía a nuestras carpetas y darle un mejor orden aquí a mi zona de carpetas y a mi bandeja de entrada, ¿ok? Vamos a eliminar las carpetas que tengo por acá. Listo. Listo. Ok. Y ahora ya sabemos cómo crear una jerarquía eficiente de mis carpetas. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a diferenciar entre archivar y eliminar. ¿Ok? Como bien les dije, es un botón o es una función similar, pero que trabajan de manera totalmente distintas, ¿no? Muchas veces nosotros le damos clic en archivar y el correo desaparece de mi bandeja de entrada, pero en sí no sabemos, cuál es la diferencia entre archivar y eliminar. Y la diferencia es muy, muy sencilla, ¿ok? Cuando yo le doy clic en eliminar a un correo, ese correo se va a mover automáticamente a la bandeja de eliminados, ¿ok? Aquí lo tenemos, elemento eliminados, ¿ok? Y aquí estos correos van a permanecer aproximadamente 30 días antes de que Outlook los elimine por completo, ¿ok? Si yo elimino un correo, todavía lo puedo recuperar sin ningún problema. Aquí está, el que yo borré. Y me da la opción de poder restaurarlo y volver a mandarlo a mi bandeja de entrada. Si yo no hago ese proceso, ese correo automáticamente se va a eliminar después de 30 días de permanecer aquí, ¿ok? También me da la opción de poder recuperar todos los elementos que estén eliminados, los puedo recuperar, ¿ok? Ahorita vamos a recuperar este correo para volverlo a mandar a mi bandeja de entrada, ¿ok? Y listo, ya se encuentra de nuevo aquí. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con archivar? ¿Ok? Si yo doy clic en archivo, ese correo otra vez va a desaparecer de mi bandeja de entrada, pero no se eliminó, no se movió, no va a desaparecer. Simplemente lo dejé guardado porque a lo mejor no me gusta que aparezca ahí o es algo importante y no quiero que se vea para todos. Pues bueno, yo lo mando a mi carpeta de archivo y aquí se va a quedar guardado. Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Se va a quedar archivado. Nadie lo va a sacar, nadie lo va a mover, nadie lo va a eliminar, a menos de que yo quiera que sea así. Pero si no, aquí se va a quedar guardado, ¿no? En esta carpeta de archivado, ¿vale? Y bueno, con eso ya sabemos diferenciar entre archivar y eliminar. Y también ahora ya sabemos cómo darle una jerarquía a mis carpetitas, ¿ok? Y cerramos con eso nuestro segundo módulo. Algo muy sencillo, algo muy rápido, algo muy eficaz. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a pasar con lo bueno. Vamos a hacer que Outlook trabaje para nosotros, que Outlook haga lo que nosotros le pidamos automáticamente. ¿Ok? El poder de la automatización. ¿Ok? Vamos a aprender a crear reglas desde cero. Vamos a hacer acciones automáticas como mover, marcar, alertar. Y vamos a darle mantenimiento y edición a las reglas que nosotros ya hayamos creado. ¿Ok? Así que nuevamente voy a pasar a mi Outlook y vamos a aprender a cómo se crean las reglas, ¿ok? Vamos a ver, por aquí lo tenemos, listo. Primero voy a mandarme yo un correo, ¿ok? ¿Para quién? Va a ser para mí ese correo. ¿Qué voy a agregar en el asunto? La palabra prueba. Y en el cuerpo del correo también agregaré la palabra prueba. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Me voy a hacer el envío de ese correo y me va a aparecer en mi bandejita de entrada. Vamos a regresar a la bandeja de entrada y yo ya tengo aquí mi correo con el asunto prueba y también en el cuerpo del correo con la palabra prueba, ¿ok? Y ahora vamos a crear una regla para esto,
¿Por qué hice yo eso? ¿No? ¿Por qué puse yo prueba? Bueno, vamos a aprender por qué. Vamos a ir a la parte de archivo y ahora sí, como bien les dije, vamos a estar usando la parte de configuración. Vamos a acceder a la configuración y vamos a buscar aquí en la parte de correo, aparece aquí en esta opción la palabra reglas, ¿ok? Vamos a eliminar esta regla que creé ayer. Listo. Y bueno, si ustedes no tienen ninguna regla, les va a aparecer de este modo, ¿no? Puede crear reglas que indiquen a Outlook cómo administrar los mensajes de correo electrónico entrantes, ¿ok? Esto es para mensajes de correo electrónico entrantes y que ya también estén en mi bandeja de entrada, ¿ok? Eso también es importante. Y vamos a darle clic en agregar una nueva regla. Y siempre, siempre, siempre nos va a pedir asignarle un nombre a la regla. En este caso, yo le voy a dar la palabra, el nombre, prueba, regla, ¿ok? Y ese va a ser el nombre de mi regla. ¿Por qué? Para tenerlas identificadas nada más. Esto no tiene un funcionamiento más allá de tener identificadas las reglas que yo cree, ¿ok? Y ahora sí, este es un mecanismo que funciona como if, then, ¿no? Una condicional. Si yo tengo esto, va a pasar esto, ¿no? Si yo tengo una condición, vas a hacer esta acción, ¿ok? Y eso es lo que nos pide aquí. Primero nos pide agregar una condición. Y si yo le doy clic en esta flechita, me va a aparecer una gran serie de acciones que yo puedo realizar. Obviamente, ahorita no les voy a explicar para qué funcionan todas las acciones. Si ustedes desean, pues pueden empezar a jugar con las reglas, ¿no? Aparece y lo tienen dividido también por secciones, ¿no? Sobre nombre, sobre el asunto, sobre palabras clave, ¿no? Sobre el mensaje incluye, ¿no? Tamaño del mensaje, si es recibido, todos los mensajes, se lo podemos aplicar esa regla a todos los mensajes, ¿ok? La que yo voy a estar usando el día de hoy, ¿ok? Es esto, incluye el asunto o el cuerpo, ¿ok? Y me pide aquí una palabra que desee yo agregar. Y yo voy a poner aquí la palabra prueba, ¿ok? Esa es mi condición. Cada que en el asunto o el cuerpo exista la palabra prueba, va a realizar una acción. Y nuevamente, si yo doy clic aquí, hay una gran cantidad de acciones que puede realizar. La que voy a estar enfocándome el día de hoy es en mover a, ¿ok? Pero ustedes igual, nuevamente les digo, pueden jugar con las reglas, ¿no? Esto es sumamente importante y sumamente eficiente en caso de que ustedes reciban mensajes o correos de distintas organizaciones o de una sola persona, ¿no? O que quieran que se marquen esos mensajes que son importantes, ustedes lo pueden hacer aquí, ¿no? Creando reglas. O sea, prácticamente hay una regla para todo lo que ustedes deseen hacer, ¿ok? Y la opción que voy a estar usando yo ahorita, por temas prácticos y de tiempo, es la de mover a. Me va a pedir que seleccione una carpeta donde mover esos correos en donde el asunto o el cuerpo exista la palabra prueba. ¿A dónde lo voy a mover yo ahorita? A la carpeta número 1 llamada prueba, ¿ok? Y yo puedo agregar más condiciones y más acciones e incluso excepciones, ¿no? Puedo agregar también excepciones a las reglas, a las condiciones, ¿ok? Pero yo puedo hacer una gran cantidad de combinaciones, en mis reglas. ¿Por qué? Bueno, porque Outlook no lo permite y es mucho más eficiente trabajar de esa manera que estar revisando correo por correo, mensaje por mensaje, de un solo remitente, ¿no? Nosotros, Outlook nos da esta opción de poder trabajar por nosotros, que es lo importante, ¿no? A donde quiero enfocar este webinar, que Outlook trabaje por nosotros, que nos ahorremos muchísimo, muchísimo tiempo, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir con la parte de configuración de reglas. Entonces, yo tengo mi condición que incluye el asunto, o el cuerpo del correo, la palabra prueba, y lo va a mover a la carpeta prueba. ¿Ok? Importante, yo recomiendo que siempre dejen activada esta casilla que dice detener el procesamiento de más reglas, para que en cuanto yo cree esa regla, automáticamente esa regla empiece a trabajar sobre todos mis correos y pause otras reglas que yo tenga para que no haya una confusión, ¿no? Entre reglas, ¿ok? Y si yo quiero que esa regla se ejecute en el momento en el que yo lo cree, pues puedo darle clic en ejecutar regla ahora. Y listo. Con eso ya tenemos configurada una regla, nuestra primera regla, ¿ok? Ya sabemos cómo hacer que Outlook trabaje por nosotros. Y le vamos a dar clic en guardar. Listo. Y lo que va a hacer posterior a que nosotros creemos nuestra regla, va a empezar a leer todos los mensajes que yo tengo en Outlook, ¿ok?
Y ahorita tengo 415 mensajes y está buscando en cada uno de los correos que yo tenga en mi bandeja de entrada en distintas carpetas, va a ser esa regla, ¿ok? Y listo. Si yo hice esa regla, vamos a ver que aparece aquí. Mi correo con la palabra prueba aparece aquí. Listo, se movió solo. Ya no aparece en mi bandeja de entrada. En teoría, debería de aparecer aquí. Si recuerdan, yo hice que se moviera aquí. Ajá, en la bandeja de entrada, donde naturalmente llegan los correos, aparece ahí. Pero con la regla que yo creé, ujú, esa, ese correo con la palabra prueba, ajá, en el asunto y en el cuerpo de mensaje, automáticamente se movió a la carpeta que yo le dije. Ujú. Y así es como funciona este método de reglas. Ajá. No únicamente nos sirve para mover de un lado a otro o para hacer esto que yo les estoy enseñando, sino nos ayuda a hacer un sinfín de operaciones y de condiciones que nosotros queramos aplicarle a nuestros correos entrantes. Ajá. Y bueno, con esto ya sabemos a cómo se hacen, ajá, las reglas. ¿Ok? Y ahora, en caso de que nosotros queramos administrar las reglas que ya hayamos creado, vamos a darle clic nuevamente en la parte de archivo y en la parte de configuración. Y vamos a aprender a darle un mantenimiento a todo esto que nosotros hayamos hecho. Nuevamente, damos clic en correo y va a aparecer aquí la parte de reglas. Y me va a desplegar la lista de reglas que yo haya creado. ¿Ok? Y listo. Si yo tuviera muchas más reglas, pues me aparecerían aquí. Incluso yo puedo darle una jerarquía a mis reglas. ¿Ok? Si yo quiero que primero, supongamos que tengo yo más reglas aquí, ¿no? Que tengo una aquí, otra acá y otra acá, ¿no? Y que yo quiero que primero haga o que haga la acción de esta regla, pues yo la movería hasta arriba. Ajá. Esto funciona como un flujo, ajá, por así decirlo, ¿no? Primero va a leer la regla de aquí, luego va a pasar a la regla de aquí, luego a la de acá y por último a la de acá, ¿no? Como un flujo de una cascada, ¿ok? Y bueno, así es como nosotros podemos darle una administración y un mantenimiento a nuestras reglas, ¿ok? Podemos nosotros ejecutar nuevamente la regla si es que no funcionó, podemos ejecutar la regla nuevamente, si no la tenemos como no automática, la podemos desactivar. Ajá, podemos darle una edición a esa regla o simplemente podemos eliminar la regla que hayamos creado y que tengamos seleccionada. ¿Ok? Y ahora ya sabemos cómo hacer que Outlook, ajá, trabaje por nosotros. Pero todavía me falta un módulo más que es importante. ¿Ok? Listo. Con esto ya cerré mi primer módulo, mi tercer módulo, perdón. Ujú. Ya sabemos nosotros cómo crear reglas desde cero, cómo hacer acciones automáticas como mover, marcar y alertar. Y también nosotros sabemos darle un mantenimiento y una edición a esas reglas ya existentes. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro último módulo del webinar. Lo último que tenía yo preparado para todos ustedes es comunicación inteligente y gestión del tiempo. ¿Ok? Vamos a aprender a cómo hacer una programación de envíos. Ajá. Vamos a aprender a programar respuestas automáticas y a personalizar los mensajes de esas respuestas automáticas de manera interna a respuestas automáticas de manera externa. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro último módulo. Así que nuevamente vamos a regresar a Outlook. Ajá. Vamos a cerrar esto de por acá. Vamos a regresar a nuestro querido Outlook. Lo tenemos por acá. ¿Listo? Y bueno, vamos a ver cómo primero podemos hacer una programación de envíos, ¿ok? Vamos a hacer como si nosotros enviáramos un correo normalmente o naturalmente, dándole clic en correo nuevo, ¿ok? Y nuevamente me voy a hacer yo el envío de ese correo, ajá, con el asunto, nuevamente prueba 2, ajá, y le voy a poner aquí prueba envío automático. y, 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 Listo, prueba de envío automático. y, ¿Y cómo voy a hacer yo que ese correo se me envíe automáticamente? ¿No? ¿Para qué es esta opción? Bueno, pues esta opción es, por ejemplo, si yo quiero que el día de mañana se le envíe un correo de manera automática a algún cliente, a algún compañero, a algún conocido, ajá, yo puedo programar ese envío, ¿ok? Yo puedo dejar programado el envío de ese correo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Nuevamente tenemos aquí nuestra barrita de opciones y le vamos a dar clic en opciones, ¿ok? Y en la parte de opciones vemos cómo aparece aquí ese avioncito de papel, pero aparte aparece un pequeño reloj. Eso nos indica, ajá, que es la opción de envíos programados.
Y yo al darle clic en esa opción me va a aparecer el programar un envío, ¿no? Y yo puedo decir que ese envío sea para el día de mañana o para el lunes 23 de febrero o puedo yo personalizar con cuándo es que quiero que llegue ese correo, ¿no? Ahorita vamos a dejar que llegue el día de hoy. ¿A qué hora? Bueno, vamos a ponerlo a las 11, ¿qué les parece? 11:51, ¿ok? Vamos a dejar que ese correo aparezca a las 11:51. ¿Por qué? Porque es lo que me voy a tardar en explicar estos 2, 3 minutitos, lo que me resta, ¿ok? Y yo le voy a dar clic en enviar y listo. Ese correo va a estar ahí, ¿no? Nos va a avisar que este es un video programado para hoy a las 11:51, ¿ok? Y no va a aparecer en ningún otro lado, ¿ok? No va a aparecer en mi bandeja de entrada, ni en mis elementos enviados. Va a estar como en un standby, ¿no? Hasta que se envíe automáticamente a las 11:51. Y bueno, mientras llega ese correo, mientras viaja 3 minutos, ajá, vamos a aprender a hacer respuestas automáticas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Nuevamente vamos a ir a la parte de configuración y vamos a buscar aquí de manera mucho más fácil respuestas automáticas. Listo, ya aparece aquí la segunda opción, respuestas automáticas. ¿Ok? Y nos dice aquí una breve descripción. Usa las respuestas automáticas para informar a otros usuarios de que está de vacaciones o de que no puede responder el correo electrónico. Puede establecer que el envío de las respuestas se inicie y finalice a una hora concreta, pero también puede mantenerlo activo hasta que usted lo desactive. ¿Ok? Y bueno, ahorita vamos a activar las respuestas automáticas y como bien nos dice este pequeño mensaje de aquí, nosotros podemos hacer que estas respuestas se envíen solo durante un periodo de tiempo, ¿ok? En caso de que nosotros estemos de vacaciones de tal a tal fecha, nosotros lo podemos ajustar, ¿no? Supongamos que yo voy a salir el día lunes, ajá, el día lunes 23 de febrero y voy a regresar aproximadamente el 28, ¿no? De febrero y puedo yo ajustar la hora en la que voy a regresar, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que va a enviar respuestas automáticas, ajá, en este lapso o en este periodo de tiempo. Ujú. Incluso nos da opciones, ¿no? En caso de que nosotros estemos de vacaciones y nos queramos olvidar por completo de cosas de la oficina, no me molesten, no me hablen, no me hagan nada, nosotros lo podemos configurar aquí muy fácilmente, ¿no? Podemos bloquear mi calendario durante este periodo, ¿no? Si me agregan tareas en el calendario o si hay cosas pendientes en mi calendario, se va a bloquear durante este periodo de tiempo. También nosotros podemos rechazar automáticamente nuevas invitaciones a eventos, ajá, que tengan lugar durante este periodo de tiempo del 23 al 28. Y por último, también me da la opción de rechazar y cancelar reuniones durante este pequeño periodo de tiempo, ¿ok? Nosotros podemos configurarlo a como más nos guste o como a más nos convenga, ¿no? Supongamos que simplemente estamos por baja de incapacidad, ajá, y la incapacidad es de un día, de 2 días, y no necesito a aplicar todos estos filtros, ¿no? Y ahora vamos a aprender a cómo se envían las respuestas automáticas dentro de la organización como fuera de la organización, ¿ok? Aquí nosotros podemos personalizar el mensaje que queremos que le llegue a las personas dentro de nuestra organización. Por ejemplo, mi organización es ost.com.mx y cada que alguien me envíe un correo, se le va a responder con este mensaje que yo personalice por aquí. Ajá. Que es muy distinto al mensaje que yo puedo personalizar a las personas ajenas a la organización, ¿no? No es el mismo trato que tú le puedes dar a un compañero, no decirle, "Oye, estimados compañeros, me encuentro fuera de la oficina durante este periodo a este periodo. Cualquier cosa, comuníquense a este correo", ¿no? Es muy diferente al que tú le puedes enviar a un cliente o a algún socio comercial, ajá, porque un socio comercial obviamente no es tu compañero, sino tú le puedes poner, agradezco mucho tu correo, actualmente me encuentro fuera de la oficina por periodo vacacional, regreso tal fecha, ¿no? Y es distinto al correo que tú le vas a enviar a tus compañeros. Nosotros podemos hacer una personalización de esos dos mensajes que podemos enviar a personas dentro y fuera de la organización, ¿ok? Y bueno, listo. Después de que nosotros hayamos ajustado todo eso, simplemente tenemos que darle clic en el botón guardar. ¿Ok? Ahorita yo voy a desactivar esto para que no se envíen respuestas automáticas y darle clic en descartar. ¿Ok? Vamos a cerrar este pequeño menú de aquí. Y si ustedes recuerdan, yo ahorita hice un correo para que me llegara a las 11:51. ¿Ok? Y listo. Miren qué apareció aquí. Ajá, a las 11:52 por lo general se tarda un minutito más de lo que tú lo ajustas, pero mira, ya no me aparece, ajá, en mi bandeja de entrada.
no me aparece en mi bandeja de entrada. ¿Por qué? Porque yo creé una regla en la cual cada que existiera la palabra prueba, se enviara a esta carpetita de aquí. Ajá. Y ese correo llegó automáticamente a la carpeta de prueba en la fecha en la fecha y la hora en la que yo le dije. ¿Ok? Así es como nosotros podemos programar envíos automáticos. Ujú. Y pues bueno, ahora sí, creo que con esto cerramos pues por completo los 4 módulos que tenía ya preparado por ustedes. Ajá, ya sabemos cómo hacer una programación de envíos, ya sabemos cómo programar respuestas automáticas y cómo personalizar esos mensajes internos contra esos mensajes externos. ¿Ok? Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces si no hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario, pues bueno, con eso nosotros podemos dar por concluido este pequeño webinar. Ajá. Les agradezco mucho por haber estado aquí acompañándome el día de hoy. A todos mis compañeros, a todas las personas externas, muchísimas gracias por estar acompañándome aquí el día de hoy. Para mí fue un gusto darles este webinar que preparé con mucho cariño y con mucho entusiasmo para todos ustedes. Y pues nada, sin nada más que decir, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y nos estamos viendo ojalá en más webinars que tenga yo preparados para ustedes. Muchísimas gracias.